Vamos a ver qué va a pasar. Sí. Gracias, Camilo. Que esté muy bien. Gracias. Y saludamos también de inmediato a nuestro siguiente invitado porque vamos a continuar revisando temas que tienen que ver con la política. Estamos en contacto con el diputado de la Federación Regionalista Verde Social por la región de Atacama, Jaime Mulet, a quien le damos la bienvenida. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy buenos días. Hola, diputado. Sí, diputado, hay varios temas que queremos conversar con usted y vamos a partir con esta posibilidad, este cónclave, ¿no?, convocado por el Ejecutivo, cónclave oficialista, para tratar una serie de temas que seguramente como sector van a tener que abordar a partir del próximo 11 de marzo, cuando pasen a ser oposición. Una cita en la cual se ha tratado de hacer una convocatoria amplia, incluyendo a partidos, sectores que actualmente no son oficialmente parte del gobierno, como la Democracia Cristiana, lo que incluso ha generado algunos disputas internas al interior de esas colectividades. ¿Cómo ve este cónclave o la realización de este cónclave? ¿Lo considera positivo y qué se debería conversar también en él? A ver, mire, para serle bien honesto, lo más probable es que nosotros no vamos a ir al cónclave. Se ha planteado hace mucho tiempo desde el gobierno, hace varias semanas atrás, la idea de hacer de alguna manera cierre del gobierno, diría yo. Y hay una disputa o unas opiniones distintas en varios temas que tienen que ver con lo que sigue. Y que ya nosotros hemos tenido diferencias con el gobierno el último año particularmente, en cómo enfrentar el proceso electoral, parlamentario y presidencial que pasó. Tuvimos diferencias bastante, digamos, profundas en algunos aspectos, como que terminamos yendo con una segunda lista parlamentaria. Eso gatilló una serie de decisiones del gobierno que, a nuestro juicio, no debieron haber correspondido, porque la decisión de las listas parlamentarias tiene que ver con decisiones de cada partido, no del gobierno. Nosotros hemos sido muy leales con el gobierno en los trámites que tienen que ver con asuntos, todos los trámites legislativos, iniciativas del gobierno, etcétera. Bueno, y se produjo, si usted recuerda, la salida del ministro de Agricultura por una cuestión de orden político más que de gestión. Esteban Valenzuela tenía una muy buena gestión, evaluado pública y privadamente. De manera que ese alejamiento, a nuestro juicio, y la decisión de no discutir a fondo algunos temas y de imposición que se hace un poco de la moneda en algunos aspectos de parte del presidente Boric, del ministro del Interior, bueno, nos llevan a una situación de cierta, diría yo, alejamiento, que implica que esa decisión la tenemos ya prácticamente tomada de no asistir al cónclave. Además, corolario, el último proceso de reforma al sistema de partidos, además hay una intención de parte de los partidos oficialistas, obviamente, de que partidos que tienen una situación hoy día de disolución, como el Partido Radical, no puedan buscar una alternativa para existir legalmente. Más bien complicarles incluso la reinscripción una vez que se disuelvan. Entonces hay diferencias, y yo creo que el cónclave, en ese sentido, nosotros no vamos a participar. Le quiero preguntar por la reforma, diputado, buen día, ¿cómo está? Pero ¿cree usted que faltó quizás consideración o más conversaciones, más acercamientos con su sector de parte del gobierno? Mire, la política es compleja siempre y es competitiva. Y algunos dicen sin llorar. Yo creo que había una decisión desde hace más de un año, 2 años, particularmente de la moneda, y digo fundamentalmente, yo creo que emanaba del propio presidente de la República, del ministro del Interior, de hacerle la vida más difícil a los partidos medianos, a los partidos pequeños. Y no hubo voluntad. Nosotros planteamos hace más de 2 años buscar una manera de desfragmentar el sistema político, porque entendíamos que parte de las dificultades pueden venir, aunque eso no está acreditado, pero queríamos hacer un esfuerzo de que haya más partidos que antes. Y muchos satanizan a los partidos nuevos, dicen, mire, este problema de la falta de acuerdo es porque hay muchos partidos nuevos, como los nuestros, que es un partido emergente, de mediana porte, digamos, o partidos más chicos, o el Partido Radical, que se ha ido reduciendo, u otros partidos, ¿ya? Y focalizaron en ese grupo de partidos los males de la política chilena, lo que no es efectivo. Ahora nosotros, pese a eso, hicimos esfuerzo para converger y para desfragmentar, para que haya menos partidos, pero el gobierno lo que busca, a mi juicio, parte del gobierno, es más bien la eliminación de competencia. Y así lo entiendo yo. Y creo que más que conversar, mire, conversamos más de 2 años con el gobierno, y presentamos proyectos de ley,
proyecto para reducir federaciones de partidos y otras fórmulas que permitan aglutinar proyectos de ley de mi autoría que firmaron más de 6 partidos políticos, por ejemplo, para darle valor a los acuerdos de los comités, a los acuerdos colectivos, porque el problema de la fragmentación política, las diferencias que hay en el Congreso múltiples tienen que ver no con que haya muchos partidos, tienen que ver con que muchas veces los partidos grandes tienen 3 o 4 posiciones distintas, porque hay distintas razones de fondo de eso: mediatización, intereses personales, falta de disciplina dentro de los partidos, falta de instrumentos dentro de los partidos para disciplinar posturas comunes. Y él ahora una serie de propuestas que nunca el gobierno las pescó. Más bien, ahora quería introducir una reforma que había que tener muchas más firmas para cuadruplicar, casi quintuplicar la cantidad de firmas para inscribir un partido nuevo. Y a nosotros no nos pareció eso, porque creemos que los partidos tradicionales siempre tienen que estar desafiados y será el electorado el que dice, oye, quién se elige, quién no se elige, quién sigue o no sigue. Entonces es más bien un cartel a un oligopolio político el que estaban formando entre el PPD, el PS, la UDI y el RN. Y eso se gatilló ayer en la Cámara de Diputados. ¿Le sorprende o le sorprendió, diputado, que este proyecto o esta estructura, ¿no?, que tiene finalmente la reforma fuese impulsada, fuese apoyada por un partido como el Frente Amplio, que en su momento fue un partido emergente, fue un grupo que en su momento también fue uno de los que más impulsó quebrar el sistema binominal, avanzar hacia un sistema distinto, y que de hecho también existe como tal porque corresponde a la fusión de varios partidos pequeños, que es precisamente lo que finalmente se terminó por rechazar en el Congreso Nacional. ¿Le sorprende que haya tomado esa postura? No, o sea, a mí no me causó sorpresa ahora, porque el proyecto viene firmado por el presidente Boris y generalmente, salvo cosas muy excepcionales, los diputados del Frente Amplio se cuadran con las propuestas del gobierno en general. De manera que no me sorprendió. O sea, yo esto lo visualicé hace 2 años cuando empecé a trabajar el tema en múltiples comités políticos, reuniones ampliadas en La Moneda, en fin. Tenía claro que no existía la voluntad y que particularmente desde la presidencia, así lo vi yo, así lo vislumbré, pues muchas veces lo conversé con parlamentarios del Frente Amplio, pero yo creo que ahí particularmente el Partido Socialista, más que el Partido Socialista diría el ministro del Interior, con el presidente el que gatillaron este proyecto. Y bien, la política es compleja, pero esto va a generar consecuencias si es que se termina aprobando en el Senado de esta manera, y no hay una preocupación por permitir mayores niveles de competencia en política, porque en el fondo satanizan a los partidos chicos y la verdad es que la política está fundamentalmente en manos de los partidos grandes. Muchas veces no son capaces de ponerse de acuerdo. Se pusieron de acuerdo en la reforma previsional y bueno, avanzó, pero hay un prejuicio, diría yo, intencionado de decir, mire, no deben haber tantos partidos. Claro, los que están hoy día en el poder y tienen partidos no quieren que haya nuevos partidos, y eso creo que es muy antidemocrático, muy grave, y es muy contradictorio con lo que señaló el Frente Amplio y particularmente el presidente Boris en múltiples intervenciones cuando era parlamentario en la Cámara de Diputados. Entonces están cartelizando la política, así como salió el proyecto de la Cámara, sin darle algunas ventajas a los partidos chicos para que puedan sobrevivir. Entonces eso, como en general los partidos hoy día en la opinión pública gozan de muy baja popularidad, no tienen un reproche público hoy día. Más bien, creo yo, en las encuestas de opinión que maneja el gobierno, seguramente buena parte de la ciudadanía les gusta que eliminen partidos políticos. Entonces creo que el gobierno no le tiene miedo a un reproche popular ahora, pero creo que si se consolida esa reforma así como salió de la Cámara, va a ser un daño profundo a la política. Pues usted va a mandar a gente que hoy día se organiza como partido político, muchas veces pierden, como ocurrió ahora en este proceso electoral. Hay 11 partidos que se van, o sea, que no cumplieron los mínimos y se tienen que ir. Pero muchos de esos se quieren rearticular, por ejemplo, el Partido Humanista, el Partido Verde, que preside Félix González, y otros, los radicales, si no logran, ¿cierto?, salvarse, y se inscriben, y bueno, y tratan de volver a la existencia y competir. Pero con las barreras que están colocando hoy día en el proyecto aprobado por socialistas, UDI, Renovación Nacional y el PS, es imposible. Además, le quitan el financiamiento a los partidos que no tienen representación parlamentaria. O sea, es un ahogo a los partidos nuevos y eso, a mi juicio, es grave.
¿Cómo ve el futuro? Estamos conversando con el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet. ¿Cómo ve el futuro de su partido, de su sector? Hace poco se reunió, por ejemplo, con el presidente electo José Antonio Kast. ¿Cómo ve su rearticulación? Bueno, todavía no se aprueba esta reforma, pero ¿cómo están las cosas? ¿Cómo ve su rearticulación? Pensando además que no va a asistir a este cónclave, no se está articulando con el actual oficialismo futura oposición. Mire, en primer lugar, nosotros creemos que la Federación Regionalista Verde Social va a seguir sin dificultades. Debiéramos sortear en el Tribunal Calificador de Elecciones una interpretación que ha hecho el CERVEL, de manera que nuestra existencia legal, a nuestro juicio, no está en juego. Pero políticamente yo creo que el país está en una situación hoy día, dado el concepto internacional, lo que estamos viviendo. Mire el conflicto que provocó la sola instalación de un cable, el cable submarino hacia la China. Yo creo que nosotros debiéramos tratar, por lo menos es el esfuerzo que vamos a hacer, de establecer una oposición constructiva. Yo creo que durante los últimos años aquí se nos ha pasado la mano, y me incluyo de alguna manera. Creo que muchas veces, o quizás algunas, fuimos un poco injustos en el gobierno, en la oposición que se le hizo a Piñera. Creo que fue muy injusta la derecha con Boris desde el inicio. Parte de la derecha le cerró toda posibilidad de diálogo, de entendimiento, de consolidación de un programa. El mismo caso fue muy injusto hasta con Piñera, con Boris con Piñera, en fin. Yo creo que ese juego, dado el contexto internacional hoy día además, dado que el país también se ha ralentizado el crecimiento, y no se ha avanzado tampoco significativamente en materias sociales o de desarrollo que a nosotros nos interesan, yo creo que debiera haber una política más constructiva. Yo creo que hemos ido degradando de alguna manera algunas formas de hacer política, o algunos la han ido degradando. Yo no me quiero incluir, pero obviamente también soy parte de este sistema durante los últimos 8 años que he sido parlamentario. De manera que creo que hay que hacer oposición constructiva. Hay partidos que hoy día han tomado la decisión de salir a la protesta de inmediato, y yo creo que eso es legítimo, ya, por cierto, pero hay otros que creemos que hay que ver cómo construimos acuerdos mínimos comunes en el país. Mi preocupación es que nos terminen administrando desde China o desde Estados Unidos o de otra potencia nuestras diferencias internas. Y creo que debería haber un mínimo de acuerdos en una serie de temas para no dar lugar a la administración por parte de otros países, en definitiva. La situación internacional es muy compleja hoy día. Si la era Trump se mantiene en el tiempo, yo espero que no, indudablemente, creo que va a seguir complejo como ahora. Diputado, estamos conversando con el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet. Queremos llevarlo a otro tema también que se va a comenzar a discutir harto a partir del próximo 11 de marzo, que es la presidencia de la mesa de la Cámara de Diputados y Diputadas, que hay un escenario, podríamos calificar de abierto, sobre todo por esta postura que ha tomado la futura bancada del Partido de la Gente de insistir con la postulación de su representante Pamela Giles para encabezar este periodo, hecho que ha provocado una suerte de quiebre con las bancadas de la derecha y que abre una oportunidad también para que se produzcan otro tipo de alianzas ahí o acuerdos en el Congreso Nacional. ¿Cómo ve ese escenario, diputado, y qué debería hacer o qué deberían hacer las futuras oposiciones en ese contexto? Mire, estos congresos empatados, cuando usted hace una ecuación y lo empata por un lado, después hace otra y por el otro, como está ahora, donde la derecha, digamos, excluido el PDG, tiene 76 votos y requiere 78 para tener una mayoría con un voto, y el resto, el sector progresista, del cual yo formo parte, tenemos 64, pero si usted une el Partido de la Gente da 78, o sea, están casi empatados. Yo soy partidario no de llegar a un acuerdo y juntar los 78 votos, unirse con el Partido de la Gente y decir, ya ganamos, entonces nos quedamos con las presidencias de las comisiones, nos quedamos con la presidencia de la Cámara de Diputados. No, yo creo que debería producirse un acuerdo más transversal, porque en el fondo esos acuerdos, cuando usted gana por un voto, terminan siempre destruyéndose. O hay 1 o 2 diputados que dicen, no, si no me dan la presidencia de esta comisión o me dan la presidencia de la Cámara, yo no voto, y se transforma, como lo hemos visto en los últimos años, en una pelotera vergonzosa. Yo lo he denunciado.
Hay diputados que para votar por Carol Cariola, por ejemplo, para la presidencia de la Cámara, exigieron, diputados de nuestro sector, que hayan ocupado cargos importantes, exigían, no, me tienen que dar esta comisión o esta presidencia. Entonces, es muy pedestre. Yo creo que debiera llegarse a un acuerdo un poquito más amplio. Mire, la oposición tiene más o menos la mitad, el gobierno la mitad, 2 años preside la oposición, 2 años preside el gobierno, y se hace una cosa equivalente de acuerdo a la dimensión de cada partido. Eso es lo que yo propongo, el acuerdo lo más amplio posible. Incluye el Partido de la Gente, que tiene 14 parlamentarios, bueno, tendrá derecho también, se fija. Eso no ha sucedido hasta ahora, pero es lo que vengo diciendo hace 2 o 3 meses atrás. Pues si ganamos por uno y nos juntamos para poner a la candidata del Partido de la Gente, a Pamela Giles, que más allá de la opinión que puede tener de ellos, no, claro, vamos a ganar por uno. Oiga, no va a durar ni 6 meses o 2 meses y alguien va a pedir la censura en la mesa por cualquier cosa, y cuando está a un voto eso se transforma en una chacota. A lo mejor si hay un gran acuerdo, bueno, puede que le toque presidir al Partido de la Gente 1 año y ellos pondrán a la persona, si es Pamela Giles, será Pamela Giles. Le tocará a la UDI, a los partidos más grandes normalmente. A nosotros no nos va a tocar eso, a los regionalistas verdes, que tenemos 2 votos, ni estoy detrás de eso. Entonces yo estoy propiciando un entendimiento transversal. Creo que eso es lo que hay que hacer. Ahora nos hicimos algo parecido en estos últimos 4 años, juntando todos los votos del oficialismo, y claro, imagínense, terminó la Cámara presidida por una persona de Renovación Nacional, y le tocaba al Frente Amplio. ¿Por qué? Porque era así, con un votito se ganaba, se cambió de opinión, entiendo que Marisela Santibáñez terminó votando por Castro. ¿Verdad? Y se cayó el acuerdo. El periodo pasado, lo mismo, así era como por un voto. Terminó 2 años de presidente el diputado Paulsen de derecha y le tocaba también, no sé si al Partido Comunista, al Partido Socialista. Entonces terminan destruyendo o generándose estas situaciones caóticas. Y yo creo que es mejor reconocer la realidad. El Senado en eso normalmente es más inteligente y llega a acuerdos más transversales. Que al final, a veces por el interés personal de un diputado estar en la testera, ¿cierto? Incluso llegaron a dividir que sean periodos de 8 meses para que calce. O sea, es una vergüenza. Diputado, ¿Cómo va a no ser un nos queda presidente de tiempo. una institución? No ¿Sí? nos queda tiempo, le quiero pedir un minutito, pero habló recién de cómo se ha degradado la política de un punto a esta parte. Viene el cambio de mando y estamos en una situación quizás inédita de una pelea, voy a decir comillas, entre el presidente entrante y el saliente. ¿Cómo ve esta situación? Si me puede hacer un resumen ejecutivo de su postura. O sea, yo lo veo doloroso. Yo creo que cualquiera, o sea, yo responsabilizo a los dos. Son temas bien complejos. A veces uno en política por el país se tiene que, voy a usar la expresión pedestre, comer algunos sapos. Y yo creo que la manera como yo he escuchado el relato de lo que ha pasado, creo que debieron haberse puesto de acuerdo, debió haberse sentado el presidente Boric con el presidente Kast solos y haber arreglado el tema. Estas cosas siempre se tienen que poner por sobre el país. Ahora, cuando uno va con un público, con sus asesores, esas cosas son más difíciles, deberían haber conversado. Si el presidente Kast tenía un reproche, debería haberlo hablado en privado con el presidente Boric, a mi juicio, y tratar de haber logrado un entendimiento allí. ¿Te fijas? Eso es lo que yo pienso. Creo que cometió errores Kast y creo que también Boric después en su reacción también tiene derecho a hacerlo, pero creo que la patria a veces requiere sacrificios personales y creo que ninguno de los dos, a mi juicio, estuvo o fue prudente. Le faltó prudencia a ambos. Diría que fue una falta de prudencia y creo que eso no le hace bien al país. Por eso que estoy propiciando una oposición. Yo soy un hombre que va a hacer oposición a Kast. Tenemos posturas ideológicas muy distintas y miradas muy distintas, pero va a tener que ser constructiva. Tenemos que tratar de que las cosas vayan resultando y haciendo la defensa de nuestra postura ideológica, pero tratando que al país le vaya bien. Creo que hay que entender que perdimos, desgraciadamente, que hay otra persona que ganó. Nosotros tenemos que defender nuestra idea con mucha fuerza, evitar que hayan retrocesos en los aspectos y obviamente los derechos sociales de trabajadores y trabajadoras. Eso creo que ojalá Kast entienda que no puede haber retroceso en esa materia. Y bueno, haremos una oposición siempre constructiva, que creo yo, por lo demás, por mi experiencia, diré, de estar en el Parlamento harto tiempo, creo que también debo hacer una contribución mayor en ese sentido. Bueno, diputado Jaime Mulet, queremos agradecer el tiempo que nos entregó para conversar de todos estos temas y seguramente vamos a estar nuevamente charlando, ¿no?, respecto de lo que vaya pasando en los próximos días. Así que gracias, que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Que tenga buen día, diputado. Y rápidamente nos vamos a una pausa, son las 8:02, ya llega Patricio López con y nos reencontramos mañana. Nos reencontramos mañana, que tengan buen día.